Entonces, para esta sesión vamos a plantear este enunciado que fue el que les pasé por el grupo hace un par de horas, a fin de que lo leyeran y trataran de visualizar una posible solución, ¿no? El tema es matrices en general. La última clase vimos arreglos unidimensionales y esta vez pues vamos a reforzar arreglos bidimensionales que lo vimos en la parte última del lunes. Y en este caso es una matriz de calificaciones de estudiantes y hay que hacer algunos cálculos. Entonces, en la descripción del problema dice, en un instituto, cada estudiante tiene calificaciones en distintas asignaturas. Se te solicita desarrollar un programa en C++ que procese estas calificaciones de estudiantes y calcule el promedio de cada uno, además de ordenarlos en función de su promedio de calificación usando el método de selección. Ya el método de selección lo vimos en clase, así que no lo voy a construir completamente, sino que lo voy a utilizar. Y hay ciertas especificaciones, requerimientos específicos. Ingreso de datos, el programa debe solicitar al usuario el número de estudiantes y el número de asignaturas. Em, Aquí, bueno, nos dice, la práctica sugiere que se use una matriz bidimensional para almacenar las calificaciones de cada estudiante en cada asignatura. Y bueno, los cálculos de los promedios tienen que ser cálculos de promedio de cada estudiante por separado. Aquí nos dice, implementa una estructura de repetición para recorrer la matriz y calcular el promedio de calificaciones de cada estudiante. Y nos sugiere almacenar los promedios en un arreglo unidimensional separado de la matriz, donde cada índice del arreglo representa el promedio de un estudiante. Y en cuanto a la ordenación, pues vamos a hacerlo con el proceso de selection sort o método por selección. Y bueno, usamos un arreglo unidimensional para representar los índices de los estudiantes según el promedio en orden ascendente. Entonces, yo voy a empezar a dar algunas pautas de esta práctica porque esta va a ser una de las prácticas evaluadas para entregar el día martes. Entonces, no lo voy a hacer exactamente como está planteado en la práctica. Bien, voy a dar ideas de cómo podemos desarrollarlo y ustedes tienen que proponer su versión propia. Esa es la ayuda que vamos a hacer. Entonces, como siempre, vamos a cargar código básico de C++, include, vamos acá, EOStream. Ok, aquí tenemos el código básico de C++. Voy a poner en esta oportunidad, voy a suponer la matriz de un arreglo particular. Nosotros tenemos que tener en mente ciertos detalles. Por ejemplo, tenemos que visualizar que tenemos una matriz que va a almacenar los datos. Si tengo 4 estudiantes, sería algo así. Aquí, digamos que sabemos que la primera fila es la fila 0, luego viene la fila 1, la fila 2, la fila 3. Esto representaría el estudiante 0, el estudiante 1, el estudiante 2 y el estudiante 3. Y adicionalmente, podemos visualizar las columnas como la cantidad de asignaturas. Es decir, recordemos que ahora la columna, esta sería la columna 0, la columna 1, la columna 2, 3, 4, 5 y 6. Pongamos que este es el caso que tenemos y estas de acá, cada una va a representar las asignaturas. Sería la asignatura 0, la asignatura 1. Perfectamente nosotros aquí sabemos que el primer estudiante pudiera ser Ender, el segundo pudiera ser Fabio, el tercero pudiera ser María. Y las asignaturas, la 0 pudiera ser matemáticas, la 1 física, la 2 química, en fin, cualquier nombre de la asignatura. Pero no estamos trabajando con el nombre de las asignaturas, sino que nosotros internamente vamos a gestionar esto con estos números, con el índice de la matriz. La columna 0 corresponde a la asignatura 0, que ya sabrá el profesor cuando cargue la nota qué asignatura es la que corresponde. Y el estudiante 0 es como la identificación del estudiante. Por ejemplo, Ender Mendoza. Entonces acá el 0 corresponde
a su identificación, que a la vez va a hacer referencia a toda la fila. Repasos rápidos de cómo es esto. Si esta matriz nosotros la llamamos M de matriz o incluso la podemos llamar notas, ¿sí? Porque va a contener las notas de los estudiantes. Entonces, si yo quiero acceder al estudiante 1 en su asignatura 4, estaríamos haciendo referencia a esta posición de acá. Y esta de acá, uno accede a ellos diciendo notas en la posición 1 para las filas, 4 para las columnas y puedo asignar una nota, 17, por ejemplo. Entonces, en esta casilla se va a guardar el 17. Esa es la visualización que ustedes tienen que tener de cómo vamos a procesar la información. Tenemos que dividir todo esto en pequeñas secciones de trabajo. Es decir, hay que dividir el problema. Por eso la modularidad va a ser fundamental en los videos que ya han visto, pues tenemos que utilizarla. Porque en este momento primero tenemos que ver cómo creamos la matriz, ¿sí? Luego tenemos que luego tenemos que visualizar o determinar cómo vamos nosotros a inicializar esa matriz. ¿Cómo la vamos a mandar a imprimir? Que ya son cosas que vimos en clase. Entonces vamos a organizar esto primero y luego entonces vamos a proceder a la parte de obtener los promedios, a la parte de ordenarlos. Incluso con los promedios, pudiéramos nosotros visualizar tener otro arreglo unidimensional separado de la matriz. Atención, algo así. Como yo sé que son 4 estudiantes, en este caso, este arreglo se puede llamar estudiantes, estudiantes, y va a obtener en la posición 0 el estudiante 0, en la posición 1 el estudiante 1, en la posición 2 el estudiante 2 y en la posición 3 el estudiante 3. Esto nos va a ayudar después para poder hacer los ordenamientos y podemos tener otro arreglo unidimensional que este de acá van a ser los promedios. ¿Sí? Los promedios. Y en los promedios, pues bueno, lo que haya dado. Se supone que el estudiante 0, que está en la posición 0, pues voy a tener que sumar la casilla, la columna 0, o mejor dicho, la casilla 00, la casilla 01, la casilla 02, la casilla 03, la casilla 04, la casilla 05, la casilla 06 y dividirlo entre 7, porque son en este caso 7 notas. Y lo que dé lo voy a poner acá, lo voy a almacenar en promedios. De esta manera tendría 3 estructuras completas o tipos de datos, en este caso compuestos, que me van a ayudar a administrar todo el asunto con estas notas. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros esa matriz notas? Recuerden que lo que vamos a contener dentro de las matrices son números que pueden ser float, ya que en una materia o en una asignatura un estudiante obtener una nota, por ejemplo, 15.7, ¿verdad? Entonces toda la matriz tiene que ser float. Ahora, ¿cómo creo toda la retícula que necesito? Le doy el nombre del identificador, notas, y entre un par de corchetes indico cuántas filas va a tener. En este caso voy a tener 4 filas, ¿sí? La subindización comienza en el 0, pero esta corresponde a la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Así que voy a tener 4 filas en total y voy a tener un total de 7 columnas. Son 4 estudiantes, 7 asignaturas. Para la práctica, en la práctica dice que usted debe pedirle al usuario cuántos estudiantes y cuántas asignaturas. Entonces se supone que antes usted tiene que pedir estos valores para poder aquí indicar un N y un M, y un M, por ejemplo, o buscar la forma en cómo usted va a hacer eso. Por el momento yo lo voy a poner así para ir dándole forma a esto. Ya tenemos las notas. Pudiéramos tener los estudiantes y el promedio de una vez. Sin embargo, solamente quisiera llenar las notas. Eso sería lo primordial ahorita. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros ya tenemos simplemente la retícula vacía y nosotros queremos es inicializar esa retícula con notas en general que el profesor debe cargar y nosotros debemos administrarle esto al profesor.
Así que podemos llamar un proceso o un método en el que se llame, por ejemplo, que se llame carga notas. Carga notas, y yo quiero que la carga notas, que es este proceso que estoy idealizando, me cargue las notas en la matriz notas. Así que le debo pasar la matriz, que se llama notas. ¿Sí? Si esto genera confusión, usted llama a la matriz M. Y entonces aquí tendría usted que pasar M para poder que en el proceso eso sea alterado. Notas. Y aquí voy a poner notas también. Ahora, de lo que vimos en clase, nosotros ya estudiamos y discutimos bastante que el nombre del arreglo era una variable apuntadora y que por lo tanto contenía una dirección de memoria de la primera casilla del arreglo, y empezamos a hablar de eso, y entonces como ella lo que contiene es una dirección de memoria, entonces pasa por referencia automáticamente. No necesito poner ningún ampersand ni poner nada, ella va a pasar como un arreglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Carga de notas. Bueno, después que carguemos las notas, podemos mandarlas a imprimir. Y observen que ahora estoy indicándole a ciertos procesos que me ayuden. Y le digo notas, imprimir. Usualmente, si yo voy a cargar notas, yo necesito indicarle también las dimensiones, porque cargar notas no tiene por qué saber qué dimensiones le di yo a esa matriz. Entonces le tengo que indicar, por ejemplo, que tiene 4 filas y 7 columnas. Y acá igual tiene 4 filas, 7 columnas. Es decir, que en cada invocación estoy pasando 3 parámetros: la matriz, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Cuando establezco los prototipos, entonces tengo un prototipo para carga de notas, que es un procedimiento porque no lo que va a hacer realmente es modificar la matriz dentro. No me va a retornar absolutamente nada ni me va a devolver nada. Y voy a recibir, entonces tengo que indicar exactamente qué voy a recibir. Voy a recibir un float n o m, que es la matriz, y debo indicar, por ejemplo, la dimensión. En este caso, yo debo saber cuál es la dimensión, que es 4 7. Bueno, voy a borrar acá esto que está para este lado, y ustedes van a tener que ver cómo van a hacer para poder cargar, para poder pasar la matriz sin saber el 4 y el 7. Esa es la dificultad de la práctica. Entonces vamos a dejar que ustedes procesen la información, que comprendan esta parte que es más sencilla, y luego intenten transformarla. Porque recuerden que este 4 y este 7 se lo vamos a pedir al usuario, pero el usuario puede indicar un 15. Entonces, ¿cómo hago yo para indicar acá quién va? Entonces, bueno, hay ciertas formas en las que usted pudiera hacer eso, indicando una matriz de apuntadores, por ejemplo. M, o no una matriz de apuntadores, perdón. M es una variable que contiene la dirección de memoria de la primera casilla. Entonces, pudiera verla yo como un doble apuntador. Eso lo vamos a ver, vamos a visualizarlo un poquito más adelante. Por ahora tenemos que acá, em, ok, se le pide al usuario, me dice José, se le pide al usuario que indique cuántos estudiantes y cuántas materias. Sí, eso es para hacerlo en la práctica. Acá no lo voy a hacer, porque tengo que dejarles algo a ustedes, ¿verdad? Para poder ponerles la nota. Pero es eso. Acá tengo que recibir entonces unas filas que me están mandando, cuántas filas y cuántas columnas. Estos sí son enteros, muchachos. No son em, float ni cosas así, porque usted en una matriz no puede tener 4.5 filas. O tiene 4 o tiene 5. Entonces, sí son enteras. Una vez que yo recibo esto para cargar las notas, entonces voy a recorrer toda la matriz. Ajá, ¿qué no entiendes? Dice aquí, no entiendo. Por favor, si quieres, levantas el micrófono y hablas porque el nombre tampoco lo reconozco. No. Bueno, ahorita levantas el micrófono y
y hablas. Me dices qué es lo que no estás entendiendo de lo que estamos haciendo. Entonces, en clase vimos cómo se podía inicializar de forma aleatoria, ¿cierto? Utilizando el método, la función run, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo puedo yo cargar notas de forma aleatoria? José, ¿puedes darme indicaciones de eso, Samuel? Julio, ¿podrías indicarme cómo lleno yo la matriz con notas aleatorias? Muchachos, vivan, reaccionen. Ok, bueno, José por aquí dice usando random, claro, pero ¿cuál era el proceso completo? ¿Qué tenías que utilizar? ¿Qué estructuras tenías que utilizar? ¿Cuántas estructuras? ¿Qué variables? Incrementando de qué paso en qué paso. Quiero que me digas todo eso. Si pudieran hablar es mucho mejor, es más rápido. Recuerde que pueden decir cualquier barbaridad, no de grosería, sino de conocimiento y corregimos. Dos for anidados, dice José por acá. Ok, entonces voy a poner dos ciclos for anidados y voy a empezar. Esto ya lo vimos en clase, muchachos. Deberían poder decírmelo rápido. Em, y menor que 4, en este caso, porque son cuatro filas, ¿verdad? Punto y coma. Em, de hecho, este 4 yo lo sé, es filas, porque para eso lo enviamos acá, filas. Y acá, y más más. Y dentro de este for, entonces iría otro for que va a inicializar j en cero con j menor que columnas, j más más. Y dentro, pues la cuestión era que a la matriz M en su posición y j le ponemos un ran módulo lo que querramos, ¿cierto? Pero en este caso no es el caso. Yo no simplemente quería preguntarles cómo lo hacían, pero yo lo que necesito es que el profesor me indique la nota del estudiante, ¿sí? Entonces, o bueno, o eso lo hacen ustedes en la práctica. Eso lo hacen ustedes en la práctica y yo lo hago de forma aleatoria. Sí, me parece bien. Entonces acá pongo IJ para llenarlo de forma aleatoria. Se supone que ustedes lo hacen para que el profesor cargue las notas. Pongo RAN, módulo, no sé, vamos a poner notas de 0,1 a 20. Entonces, como yo quiero de 0,1 a 20, tendría que generarlos hasta el 20 y le sumo 1 para que se posicione en el del 1 al 20. ¿Estamos de acuerdo? Si no le pongo el 1, me va a generar del 0 al 19. Aquí se supone que ya yo llené la matriz de todas las notas. Vamos a ir probando estas cosas. Y vamos a hacer imprimir. Imprimir también se hizo en clase, no como procedimiento, ¿sí? Se hizo más bien como eh, en el main. Entonces acá imprimir, recibe una matriz, recibe las filas y acá entonces yo no voy a asignar nada. Yo lo que voy es a mandar a imprimir las notas. Un cout y mando a imprimir. Voy a poner un espacio para que se separen un poco las notas y estaríamos listos. Cuando se manda a imprimir, los que ya hayan hecho algo de impresiones, pues se van a dar cuenta que es necesario tener em, un enter después de cada fila para poder que tenga sentido la matriz visualmente. Internamente va a tener sentido, pero para nosotros. Ahora sí, vamos a corregir errores. A ver qué errores tenemos. Vamos a compilar. Aquí me dice que hay un error con el RAM. ¿Quién me dice por qué este error se está suscitando? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo corrijo ese error que está saliendo con el uso del RAM?
Samuel, hace falta Angelimar, que es la que sí pone el micrófono y pregunta y dice, pero sería que no pudo entrar. Bueno, acá tenemos que agregar la librería que contiene el random, ¿sí? Include, include, y aquí voy a poner la librería que es CMAT. CMAT contiene el RAM, ¿ok? Entonces ya ahí puedo compilar y no me debería generar precisamente por eso. O no es CMAT, es ctdlib, stdlib. Falta la librería. Ajá, por acá dice Julio. Falta la librería, pero no me la acepta. ¿Será que estoy usando la librería mal? ¿Sería cuál librería si no es CMAT? Mm, cstdlib, ok. Entonces vamos a cargar cstdlib. Include cstdlib. Ok, volvemos acá, volvemos a compilar. Esta vez sí pasó la compilación, ya no hay errores. Entonces vamos a mandar a ejecutar todo esto, a ver qué nos muestra. A ver, entonces, bueno, me mostró todo esto, pero no está bien. Voy a corregir aquí inmediatamente. No está bien porque agregué este en line al final, lo voy a quitar para poder que lo marque correctamente. Y aquí está la matriz, ¿sí? De repente decimos, pero se ve todavía fea porque hay unas notas como grandes y otras como pequeñas y todo está descuadrado. Entonces ya ustedes con los controles de formato que ya conocen, ustedes agarran aquí y en vez de escribir un espacio, escriben backslash t y hacen un tabulador y entonces acomodan esa matriz para que se vea correctamente. Y ahí están nuestras notas, ¿ok? Cada fila le corresponde a un estudiante. Estas son las notas del estudiante uno. Bien, particularmente sería eso. Ok, tenemos las notas. Ahora sí tendríamos que ponernos a ver cómo es que vamos a hacer con lo del promedio y con todas estas partes. Vamos a ver por acá. Ok, bien. Hasta este punto vamos claros. Alguien dijo que no entendía, pero no sé quién es quien dijo que no entendía. O si no es del curso también, pues, a ver, ya entendió. Ah, bueno, espero que se haya entendido. Sobre todo si da para examen. Voy para acá. Ya tenemos esto, tenemos carga de notas, imprimir notas. Hasta ahí vamos bien, pero ahora necesitamos calcular el promedio. Para nosotros calcular el promedio, pues necesitamos recorrer, bueno, piensen en cómo calcular el promedio. Voy aquí un minuto y vuelvo.